Bueno, ahí sí. Gracias por avisarme. Bueno, decimos que en el contrato de fianza vamos a aplicar lo que ustedes aprendieron en los tipos de contratos con el profesor, en contratos en general, cuando existían los contratos principales y los contratos accesorios. En los contratos principales son aquellos que tienen existencia por sí mismos sin precisar de otro para poder existir en su totalidad, a diferencia de los contratos accesorios que dependen de un contrato principal al cual van a ir adheridos. Entonces, nosotros vamos a tener en este tema de los contratos accesorios, vamos a tener los contratos de garantía normalmente. Por ejemplo, vamos a tener los contratos de garantía real, que van a ser los contratos de prenda o los contratos de hipoteca, es decir, que van a ir en una compraventa financiada o en un contrato de mutuo bancario, un préstamo bancario, van a poner como garantía del pago de ese contrato principal, de ese mutuo, de esa compraventa, por ejemplo, van a poner garantías reales, es decir, un objeto que es el que va a responder en el caso de que no pague el deudor principal. En ese caso, por ejemplo, en los casos de muebles, el auto se considera como un bien mueble, que compren un auto, el auto va a quedar con un contrato de prenda accesorio, que si ustedes no pagan, les van a secuestrar el auto a los efectos de poder pagarse con el valor del auto. Y si fuera un contrato de hipoteca, las hipotecas son solo sobre bienes inmuebles. Tendría que ser la compra de un departamento, de una casa, de una finca, de un terreno. Y ese inmueble quedaría como garantía, esa es la hipoteca, del pago del contrato principal. Esas son las garantías reales. En ese caso son contratos accesorios que van a ir al general, accesorios al principal. Y después tenemos las garantías personales. Esas garantías personales es la garantía de fianza, o el garante que le saben llamar también, pero se llama contrato de fianza, ¿no? Y que va a estar garantizando una persona, normalmente se llama garantía personal porque hay una persona que es la que va a afianzar el que pague el deudor principal. O sea, si no paga el deudor principal, pagaría el fiador. Entonces, ese contrato de fianza es netamente accesorio por su esencia. Bien, entonces vamos a ver qué dice el código en cuanto al contrato de fianza. Y va a decir, el artículo 1574 del código va a decir que es un contrato de fianza, va a ser cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento de esa otra, que es deudor principal. O sea, se obliga accesoriamente, fíjense que lo he remarcado en rojo. Y dice, bueno, el contrato de fianza va a depender también de qué tipo es la deuda afianzada. Si la deuda afianzada es de entregar algo, de hacer algo que solo lo puede hacer personalmente el deudor principal, por ejemplo, que le hubieran encargado, no sé, una obra de arte, una escultura, una pintura, algo que no puede hacer el fiador va a pagar una indemnización por ello. Y en cambio, cuando simplemente se trata de dar sumas de dinero, por supuesto, pagará la suma de dinero correspondiente. Bien, entonces vamos a ver las partes del contrato de fianza. Contrariamente a lo que se creería que en el contrato de fianza existirían tres partes, contrariamente a esto que se creería, vuelvo a repetir, que sería el acreedor principal, el deudor principal y el fiador, no es así, sino que el contrato de fianza tiene solo dos partes. El fiador, que va a venir a cumplir cuando el deudor principal no lo haga, y el acreedor, que tiene que aceptar la fianza. Es decir, que el deudor principal no forma parte del contrato de fianza. Y el que tiene que aceptar, por supuesto, es el acreedor. Los caracteres que tiene el contrato de fianza son, bueno, que es unilateral. ¿Se acuerdan ustedes también el tema de por qué un contrato es unilateral o bilateral?
¿Se acuerdan? ¿Por qué digo acá que el contrato de fianza es unilateral en los caracteres? ¿Obliga solo a una de las partes? Exactamente. Porque la bilateralidad o la unilateralidad no se refiere a cuántas personas hay, sino a quienes se obligan en el contrato. Entonces, acá se obliga a una sola de las partes. ¿Quién es el que se obliga? ¿Quién se obliga? ¿El fiador? El fiador, exclusivamente, porque el acreedor, por supuesto, que no se obliga a darle nada. El único obligado es el fiador en ese contrato. Es consensual, porque es realmente por acuerdo de las partes. Accesorio, volvemos a decir accesorio. Tenemos un contrato principal, donde hay un acreedor y un deudor principal, y se hace un contrato accesorio en el cual se suma el fiador. Accesorio. Y típico. Típico significa, o nominado, es cuando están con ese nombre dentro del Código Civil o Comercial o alguna de las leyes. Tiene un nombre y está regulado. Recuerden que nosotros podemos hacer los contratos que querramos, aunque no sean nominados, por el principio de autonomía de la voluntad, siempre y cuando sea legal. Bien, ¿qué obligaciones pueden ser afianzadas? Las obligaciones que pueden ser afianzadas es toda obligación que sea actual o futura, incluso afianzarla de otro fiador, ¿sí? Pueden ser objeto de la fianza, cualquiera de ellas. Bien, vamos a ver esto que me importa mucho. Normalmente no creen que existe, creen que existe un solo tipo de fianza, pero no, vamos a ver que tenemos 4 tipos de fianza. Teníamos 3 tipos de fianza originales y después con la reforma del Código Civil y Comercial se agregó una 4ª. Bien, en el tipo de fianza simple, bueno, a ver, vamos a necesitar, a ver si yo no tengo acá el final del contrato. ¿Se acuerdan el contrato de alquiler que habíamos visto? ¿Se acuerdan el contrato de locación? ¿Sí? Sí, bro. Bueno, en ese contrato de locación yo le he copiado, aquí, en la última diapositiva, le he copiado la cláusula de fianza, que sería el contrato accesorio de fianza. Vamos a leerlo primero antes de ver los tipos de fianza. Vamos a ver qué dice. Dentro, lo he sacado del modelo que tienen ustedes, por eso les decía que ese modelo de contrato de locación les servía para la locación y también para la fianza, ese modelo. Entonces dice, esta es la cláusula de fiador o fiadores. Está al principio esto, igual que cualquier contrato, es para poner los datos necesarios, que serían el nombre, que en este caso sería el nombre del fiador, si existe un fiador o 2 fiadores, ahora casi siempre ponen 2 fiadores y a veces más, para asegurarse, uno con recibo de sueldo permanente, o sea, un recibo que tenga un recibo de sueldo permanente, una persona, para asegurarse que pueden cobrarle de ahí, que tiene trabajo, y otra que sea propietario de un inmueble, que tendrá que mostrar realmente que ese inmueble es de su propiedad y que además no esté inscripto en el registro de la propiedad raíz con la protección del inmueble. ¿Se acuerdan? La protección de la vivienda. A ver, chicos, si puedo bajar el volumen, sería muy importante. Bueno, apagué. Lo apagué. Bueno, entonces, ahí estaría, decíamos, el tema de que alguien que tenga propiedad, y se acuerdan cuando habíamos visto en la parte de obligaciones, el tema de los beneficios cuando se inscribía la propiedad, un inmueble para vivienda, familiar o personal, para protegerla de futuras acreencias, ¿sí? Futuras acreencias. Bueno, cuando les piden que salgan como inquilinos, como sean como garantes en cualquier situación que sea, en cualquier contrato que sea, les van a pedir que traigan con la constancia del registro de la propiedad, donde están primero inscritos a nombre de ustedes y segundo, que no está puesto con el beneficio de la vivienda, del régimen de vivienda familiar e individual. Se lo van a pedir porque, por supuesto, si no sería un fiador, que yo me pongo como fiador con el beneficio de que soy propietario y que va a poder cobrar,
y después resulta que lo tengo asentado como que no respondería a deudas futuras. Entonces tienen que presentar esto de esta manera. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, ahí vamos a poner el nombre, apellido, DNI. Acuérdense que el DNI es fundamental en todo para demandarlo, para buscarlo. Si se hubiese cambiado de domicilio, para buscarlo a través del padrón electoral, puedo buscar el nuevo domicilio. También va a decir ocupación u oficio, si es casado o soltero, cuál es el estado civil, el domicilio. Es fundamental el tema también del domicilio. Y dice, supóngase que fueran dos, quienes declaran, voy a hacerlo en plural, aceptar todas las cláusulas del presente contrato, en prueba de lo cual lo firma de conformidad. Acuérdense que decía yo que en el contrato de locación eran 3 firmas, la del locador, el locatario y la del fiador. Se constituyen en fiadores solidarios y principales pagadores. Se constituyen en fiadores solidarios y principales pagadores, con expresa renuncia de los beneficios de división y ejecución por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato. Garantiza igualmente el pago de honorarios y gastos de los juicios que se promueven contra el locatario por desalojo, por daños y perjuicios, desperfectos que hayan en los elementos del lugar alquilado, y por el cobro de alquileres. La fianza subsistirá aún vencido el término del contrato y hasta tanto el locatario permanezca en la propiedad, comprometiéndose el fiador a pagar los alquileres a la simple presentación de los recibos, si el locatario no lo hiciera en las fechas pactadas. Si el locatario se atrasa en el pago del alquiler, el hecho de no dar aviso, o sea, el locador no dar aviso al fiador ni demandarlo, no importa prórroga del plazo al locatario, ni al fiador, ni extingue la fianza. Chicos, ¿me están preguntando algo? Si no, cierren el micrófono. ¿Jazmín? ¿Jazmín? No, profe, yo no estaba hablando. ¿No? Ah, bueno. Pues lo que podía ver yo acá que no tenía el micrófono apagado. Bueno, a ver, la cláusula esta, que la he leído así, de corrido, ¿ustedes la entienden? La verdad, chicos, la verdad, ¿eh? Porque se las estoy leyendo antes de empezar a explicarles qué es la fianza. Por ejemplo, el beneficio de división y ejecución creo que todavía no lo vemos. O sea, por eso no lo entiendo. ¿Y por eso? Es lo único que no estaría entendiendo, lo otro más o menos, sí. A ver, vamos a decir, se constituyen en fiadores solidarios y principales pagadores. ¿Eso también lo estarías entendiendo? Sí, eso sí. Bueno, a ver, yo les hago una pregunta. Si yo digo que son principales pagadores y solidarios, sabemos cómo son las obligaciones solidarias, que paga uno o paga otro, ¿no es cierto? Y principales pagadores, ¿cómo se comprendería esto con la característica que yo les dije que el contrato de fianza es accesorio? Que si el deudor paga, los fiadores solidarios quedan resueltos de su obligación. Si el deudor paga, quedarían absueltos de su obligación. Pero a ver, si decimos que el fiador es accesorio, ¿se acuerdan cuando vimos la definición de fianza, que decíamos que era accesorio, un contrato accesorio? Es decir, que si no paga el acreedor principal, recién pagaría el fiador, eso es lo que decía en principio el concepto. Que se diga que hay un fiador que es solidario y principal pagador, no estaría siendo muy coherente con el concepto de fianza básico. ¿Sí? ¿Partimos de ahí? ¿Partiríamos de ahí? Si es accesorio, el fiador,
acá dice solidario, ustedes saben que los obligadores, la obligación solidaria es que le pueden pedir el cobro a cualquiera de las partes, ¿sí? Y acá sería así, en principio, sería así. En una fianza, ustedes suponen que si ustedes fueran fiadores, ustedes se constituyeron en fiadores en un contrato de alquiler, supónganse. Y viene el acreedor principal, el locador, y viene y les cobra a ustedes, porque les queda cerca y a ustedes les va espectacularmente bien económicamente. ¿Sería justo? ¿Sentirían ustedes que es justo? No, ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? Porque vos te has obligado porque pensando que, yo tengo que pagar en caso de que de que no pueda el deudor. claro, esto es lo que quiero que se graben en principio, que sería la esencia de la fianza. Pero vamos a ver que no es tan así porque existen distintos tipos de fianza, que es lo que quiero que tengan en cuenta ustedes. Por eso les hago analizar esto y después vamos a mirar cuáles son los tipos de fianza. Entonces, acá primero se me tiene que abrir una alerta roja, una alarma. Y decir, fiador solidario y principal pagador, ustedes saben perfectamente qué es un solidario y qué es un principal pagador. O sea, me pongo, yo no vivo en la casa, si además afiancé, por ejemplo, una compraventa financiada de un electrodoméstico, de un tele, de lo que fuera, no me llevé ni lo disfruto, y que me vengan a cobrar a mí directamente porque soy así de bondadosa, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver qué pasa cuando dice se constituyen fiadores solidarios y principal pagador. Ustedes saben perfectamente lo que significa. Pueden ir a uno o a otro a elección del acreedor. Después dice, con expresa renuncia a los beneficios de división y exclusión por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato. Está bien, todavía no vemos, y vamos a ver ahora, qué es el beneficio de división y exclusión. Pero ahí, ¿no hay algo que les llame la atención en esa frase? Se está renunciando a beneficios. Claro, evidentemente. Por eso quiero que piensen muy bien cuando leen un contrato. Por eso siempre les digo, nunca firmen un contrato de entrada. Primero dejen que los mire, que analice, si hay alguna palabra que no la conozco, la busco, pero no me hagan firmar un contrato así, bueno, vengan y firmen acá, listo. A ver, con expresa renuncia, o sea, alerta roja, como les digo yo, a ver, ¿cómo que expresa renuncia de los beneficios? O sea, no sé qué significa la división y la exclusión, o no me acuerdo, pero lo cierto es que es un beneficio al que estoy renunciando. No me dice con expresa renuncia a los perjuicios de. Pues si expresa renuncia a un perjuicio, bueno, vaya, quede. Pero ahí se expresa renuncia de un beneficio. O sea que el de división y exclusión supuestamente es un beneficio que tendría yo de entrada, porque si ya se lo estoy renunciando. Bueno, entonces vamos a ver qué significa con esta parte. Vamos a irnos a los tipos de fianza. Y después volveríamos ahí para que ustedes lo miren. Esto puede ser tranquilamente pregunta de examen, todo esto, ¿no? Esto que estoy viendo. Porque realmente es algo que normalmente causa muchos problemas. Entonces, vamos a ver qué tipos de fianza tenemos. Tenemos la fianza simple. La fianza simple que la establece el código, fíjense en los artículos del código civil y comercial, dice, es aquella en la cual el fiador goza obligatoriamente, no puede gozar de los beneficios de exclusión y de división. ¿Qué es el beneficio de exclusión? El beneficio de exclusión significa escutir todos los bienes del deudor principal. Me van a decir ustedes mucho gusto, ¿qué es escutir? Bueno, es ir primero contra todos, judicialmente, contra todos los bienes del deudor principal, o sea, en este caso del locatario o del comprador, si fue una compraventa, y si no tiene más bienes, el remanente o lo que hay, bueno, recién vendría contra el fiador. Esos son los beneficios de exclusión. Y de división significa que si hay 2 o 3 fiadores, o sea, más de un fiador, la deuda que quede después del beneficio de exclusión va a ser dividida en partes iguales en cada uno de los fiadores. O sea, no me pueden reclamar a mí como si fuera un solidario directamente todo el monto que se debe y después ver cómo lo divido en el otro. No, a mí me pueden reclamar, tienen que dividir la deuda en los fiadores que estamos, quedan no sé, 30.000 pesos, 15.000 a cada uno si somos 2. De entrada. Entonces, ¿ustedes creen que es lo mismo decir que renuncio al beneficio de exclusión y división? ¿Es lo mismo?
¿Daría igual para ustedes si fueran fiadores? No. Si ustedes fueran fiadores, seguro que no. Entonces, Entonces, ¿no sería una fianza simple? entonces, vamos a analizar bien la pregunta tuya. Sigamos adelante y ahí me vas a contestar. Seguí pensando eso. Fianza simple es aquella en la cual el fiador, evidentemente que no. Es aquella en la cual el fiador goza de los beneficios de ejecución y división. Beneficio de ejecución es el derecho del fiador a que primero se ejecuten los bienes del deudor principal, como les decía yo. ¿Cuáles son las excepciones al beneficio de ejecución? Fíjense. Y dice, primero, las que he puesto en letra chiquita son las que no me interesan tanto, y sí la última. El fiador no puede invocar el beneficio de ejecución si, fíjense la que dice la D, el fiador ha renunciado al beneficio, que es lo que han hecho recién en el contrato que hemos leído recién, ¿no es cierto? Renuncio al beneficio de ejecución, ¿sí? Este es el ejemplo que hemos puesto, o sea que si yo lo quería hacer como una fianza simple, pero si renuncio al beneficio de ejecución, estoy en el horno, o sea, no tengo más posibilidades de que se me considere ya como el segundo tipo de fianza, que va a ser la fianza solidaria o principal pagador. Entonces, tampoco podría invocar el beneficio de ejecución si el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo, ha sido declarado en quiebra, o sea, si realmente el otro se presentó quiebra, no tiene... En quiebras cuando se presentan, después lo van a ver ustedes también el año que viene, es cuando tiene una persona más deudas que bienes, entonces es imposible que pueda pagar nada. Entonces ahí sí, bueno, tiene que hacerse cargo el fiador. O si el deudor principal no puede ser demandado judicialmente porque no tiene bienes en la República, tiene todos los bienes en el extranjero, o sea, no pueden. O si fuese una fianza judicial. ¿Vieron, por ejemplo, cuando hay una fianza que quieren liberar a una persona y tienen que pagar una fianza? Bueno, esa por supuesto que no tiene beneficio de ejecución. Pero lo que a mí me interesa más que nada, la excepción es que si ha renunciado al beneficio, no hay posibilidades del beneficio de ejecución. Que es lo que leíamos recién en la cláusula de ese contrato. Bien, ¿qué es el beneficio de división que seguimos en la fianza simple? El beneficio de división es, como les dije yo, es el derecho del fiador a que la deuda se divida por partes iguales entre todos los fiadores y solo se le pueda cobrar esa parte. Entonces, vuelvo a decirles, si el beneficio de ejecución funcionó y, no sé, eran, no sé, 100.000 pesos de deuda y se pudo sacar 50.000, y bueno, los 50.000 restantes, y son dos fiadores, se pagarán 25.000 cada uno, que no es lo mismo que si yo renuncio al beneficio de ejecución y división, me cobren directamente a uno de los fiadores, porque le viene bien, porque sabe que tiene dinero y demás, directamente 100.000 pesos. ¿Es igual? ¿Es igual? No, profe. No. Entonces, vamos a ver, segundo tipo. Acá viene el segundo tipo y el tercer tipo, que son los que dice la cláusula del contrato. Dice, fianza solidaria, segundo, el fiador no goza de los beneficios de ejecución ni de división. Cuando, por ejemplo, cuando se convenga expresamente o se renuncia al beneficio de ejecución. O sea que claramente en el caso que está puesto en la cláusula, está diciendo primero que es una fianza solidaria y principal pagador. Ponen estos dos juntos, que son la máxima responsabilidad. Y dice, por si quedaran dudas, como han renunciado al beneficio de ejecución, para que quede claro que es solidaria y principal pagador. Si los fiadores son varios, el acreedor puede demandar a cualquiera de ellos por el total de la deuda. Ustedes lo saben, las obligaciones solidarias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, principal pagador. Su situación jurídica ya no es la de un fiador, es la de un deudor solidario, lis y llana, y se le deben aplicar las normas relativas a los codeudores solidarios. Y el código nuevo en 2015 agregó una cuarta fianza, que es la fianza general, que también se llama fianza ómnibus. ¿Por qué se llama fianza ómnibus? Porque esa fianza es la que va a comprender obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas. Y dice, en todos los casos debe precisar el monto máximo al cual se obliga el fiador. Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo con esto. Cuando yo digo que es una fianza general, estoy diciendo que es una fianza general, es porque hay muchos casos donde, supónganse que fuera una empresa
y se empieza a pedirle a un amigo, a un familiar o a alguien se le va pidiendo, primero quiero que me prestes la fianza para el alquiler. Después quiero que me prestes la fianza porque voy a comprar una máquina o voy a comprar algunos elementos de mobiliario o lo que sea y necesitaría también un fiador. Entonces también te pido la fianza para eso. Y después también necesito pedirme un préstamo en el banco, no prendario ni hipotecario, sino personal. O sea, es más chico, cuando es más chico puede ser personal, con una fianza esta, el mutuo personal y no ya comprenda de algún mueble, una máquina, un auto o un inmueble. Entonces, frente a eso, frente a esa posibilidad de que le pidan varias fianzas, no muy bueno, ¿no? Va a decir, bueno, a ver, admite el código, bueno, también, vamos a ver, por eso se llama ómnibus, vamos subiendo distintos tipos de, afianzamos distintos tipos de contratos y obligaciones. Pero la característica principal que va a tener la fianza general, y fíjense como siempre el código está tratando de proteger al fiador, va a decir que puede comprender obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas, pero tiene que establecer un monto máximo. Por ejemplo, tiene que decirle, mira, yo te voy a afianzar las obligaciones hasta un monto, no sé, de 400.000 pesos, por decirles. Entonces, si te entra en ese monto que yo te presto las distintas fianzas que vos estás pidiendo, yo voy a responder exclusivamente por ese monto, hasta ese tope y no más. Entonces, podés administrarlo como quieras, pero va a tener un tope. Esta fianza, fíjense el último párrafo, no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de 5 años. Si ha quedado un monto libre y después de 5, o sea, pasaron 5 años, ya querés contratar una, no, ya la fianza se terminó, la fianza general. Ese es el plazo que tiene. Entonces, la fianza general se debe pactar un monto por el cual se obliga al fiador a garantizar las deudas del afianzado y es por todo concepto, capital, intereses que puedan tener, inclusive costas. Las costas se refieren a cuando se inicia una acción judicial, una demanda judicial, y hay que pagar los impuestos para iniciar el juicio, por cobro de pesos, por desalojo, por lo que fuera, y los honorarios de los abogados, que, por cierto, son las dos cosas, forman un monto importante. Entonces dice que la fianza general, el monto que se pacta, es por todo concepto, o sea que fuera del monto pactado no hay responsabilidad del garante. O sea que si no alcanza para pagar los honorarios y todo esto, ya lo tienen que saber todos los que contraten con él que tiene un monto tope. En cambio, en las otras tipos de fianza no tenemos un monto de decir, si fuéramos fiadores, decir, bueno, yo sé hasta cuánto voy a pagar. No, porque por ahí, supónganse que fuera estoy afianzando una locación y no sé si el locador se va en tiempo, fantástico, voy a pagar nada más que lo del tiempo que está. Pero si no se va en tiempo y tienen que desalojarlo, todos los tiempos que se quede fuera del plazo del contrato, supónganse que pasó los 3 años y no se va y siguen los meses, tengo que seguir pagando. Si inician un desalojo, tengo que pagar, también soy responsable del pago del desalojo, de los honorarios, del cobro de los impuestos, del cobro de pesos, impuestos judiciales. Entonces, por ahí no sé cuánto voy a terminar pagando. O sea, no tengo claridad, depende de lo que ocurra. En cambio, en la fianza general tiene un monto tope. Quiere decir que si yo pago hasta 400.000 pesos, más allá de los 400.000 pesos, no voy a responder, aunque sean honorarios y costas. Es una excepción. Y más allá de los 5 años ya no se responde. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, y van a ver qué otras características tiene esta fianza general. Y decimos un elogio al nuevo Código Civil y Comercial, un nuevo beneficio, así como puso primero pone la fianza civil, la fianza simple, perdón, con el beneficio de ejecución y división, ahora pone la fianza general también con un beneficio de un tope y otros beneficios que vamos a ver. O sea que el código está tratando de proteger de alguna manera al fiador, pero si el fiador quiere, en la fianza simple, por ejemplo, como vemos, renunciar, es como si yo tengo una tormenta y una tormenta afuera, tengo paraguas, piloto, botas especiales para lluvia, tengo todo y bueno, y los tiro y me voy a la tormenta sin nada. Es como que tiro
todos los beneficios que tengo los tiro y voy. Bueno, las consecuencias me las tendré que bancar. Entonces, quiere decir que acá no tenemos una ley de orden público en cuanto a los beneficios. Esto tenganlo claro, no hay una ley de orden público en los beneficios de ejecución y división. Los puedo renunciar. Claramente los puedo renunciar, lo mismo que los beneficios de la fianza general, puedo renunciarlos. Entonces acá no hay una ley de orden público que proteja sí o sí, como a veces hemos visto, por ejemplo, en la locación. Solo vamos a tener una ley de orden público en la fianza, que la vamos a tener en la última diapositiva, ¿sí? Que va en la penúltima diapositiva, en la 15, que vamos a ver que yo les pongo acá es una ley de orden público. Es la única que ya le dio pena al código y lo puso como ley de orden público. Entonces, el elogio al nuevo Código Civil y Comercial es que le agrega a la fianza general un nuevo beneficio. Y dice, bueno, en principio nosotros tendríamos, en el origen tenemos al acreedor, al acreedor que sería el locador, por ejemplo, el locador principal, el locador, perdón, el deudor principal y el fiador. O en una compraventa tendríamos al vendedor, al comprador y al fiador. O en un mutuo, al mutuante, al mutuario y al fiador, mutuo personal, como le decía, y así sucesivamente en los distintos contratos donde puede estar. Bueno, en la fianza general le va a agregar un nuevo beneficio, además del monto. Supónganse que, bueno, está obligado hasta el monto ese tope y basta. Pero bueno, resulta ser que no pagó el fiador. No pagó. Entonces viene el acreedor a cobrarle al fiador. Esto es lo que he hecho acá, lo que he intentado hacer, como no sé hacer la flechita que va acá, que iría acá directa, y acá otra flechita y acá otra, que indique acá, es el acreedor va a cobrarle al fiador, significa esto, va a cobrarle al fiador. El código le da al fiador la posibilidad de decirle, señor acreedor, el fiador al acreedor, usted tiene que demandar primero al deudor principal. Acreedor, vaya y demande al deudor principal. Y si usted no inicia esa acción judicial en el término de 60 días, de ser requerido, ahí el momento en que él le dice esto, al momento que el fiador le dice, no, vaya y inicie la acción judicial al deudor principal, sea un locatario, sea un comprador, o sea un mutuario, o si la inicia, o la inicia y la demora, la deja ahí dormida, la fianza se va a extinguir. La fianza se va a extinguir. Es como decir, si usted, señor acreedor principal, no va y reclama al deudor principal, yo lo voy a intimar para recordarle esa obligación. Y usted va a tener 60 días para hacerlo. Si no le requieren ese tiempo, y si no después además nos sigue moviendo el expediente para cobrarle, la fianza se va a extinguir. Leámoslo. Obliga al acreedor a actuar diligentemente este beneficio. Si no inicia la acción judicial contra el deudor, sea, vuelvo a decir, el locatario, sea el comprador o sea el mutuario, dentro de los 60 días de que el fiador lo requiera, o deja perimir la instancia, es decir, esta es la instancia judicial, ¿no? Deja perimir la instancia judicial. Vamos a poner esto un poco más chico para que nos entre bien. Bien. Si no hace eso, la fianza se va a extinguir. O sea, el fiador queda liberado. Queda liberado. En resumen, el código faculta al fiador a instar al acreedor a demandar al deudor. Y que de no hacerlo, el acreedor en el plazo fijado, los 60 días, provoca una drástica consecuencia. Si el acreedor no acciona en el plazo de 60 días o deja perimir la instancia, se extingue la fianza. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo trata el código de alguna manera de protegerlo al fiador? Entonces,
Esto es muy bueno. Pero el problema es que la gente lo sepa, pues si la gente no lo sabe, no puede hacer mucho. Bueno, entonces acá estamos en esto. Vamos a ver acá, extensión de la fianza. La fianza va a comprender, salvo pacto en contrario, salvo que se acuerde otra cosa por principio de autonomía de la voluntad, va a comprender todos los accesorios de la obligación principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales que yo les dije son los honorarios, por ejemplo, y todos los gastos que se puedan hacer en esto. Va a comprender todas. Salvo, acuérdense que estemos hablando de una fianza general que tenga un tope y estos accesorios excedan. Si no, en general, siempre va a tener que cubrir todos esos accesorios. Forma y prueba del contrato de fianza. La fianza también sigue acá tratando de proteger el código al fiador. La fianza debe convenirse por escrito, dice. Para la prueba en juicio es indispensable que conste por escrito. Recuerden que en el contrato de locación nosotros habíamos dicho que también era por escrito, decía la ley, pero que podía probarse, si conseguíamos prueba, distinta prueba, podía funcionar igual de que se considerara un contrato, aunque sea no se haya hecho el contrato por escrito, con recibos, con cosas. Acá dice, la prueba en juicio es indispensable que conste por escrito, para tratar de proteger al fiador. También. ¿Qué efectos tiene la fianza? Bueno, los efectos de la fianza, vamos a ver en las distintas etapas. Va a decir, ¿qué pasa el efecto entre el fiador y el acreedor? Entre el fiador y su deudor, al que afianzaba, y entre cofiadores. Dijimos que se podía haber 2 fiadores o 3 fiadores del mismo deudor. Bien, entonces, entre el fiador y el acreedor, intentada la acción contra el fiador de fianza simple, por ejemplo, en el caso de la fianza simple, los derechos de este son el beneficio de exclusión, decirle, no señor, tengo el beneficio de exclusión y beneficio de división. Si hay otros fiadores, el de división. Y oponer excepciones propias del fiador o del deudor. Por ejemplo, como veíamos nosotros, que se hubiese prescripto, que hubiese una compensación, ¿se acuerda todas las formas de extinción de las obligaciones? Que el fiador hubiera terminado siendo heredero del acreedor y formando el mismo patrimonio, o que tuvieran deudas, también el acreedor le debieran deudas y pudieran compensarse, etc. Y acá ponemos esta entre fiador y acreedor. Decimos la fianza simple. Y si fuese una fianza general, que acabamos de explicar, ¿cuál sería? Que dijimos en la fianza general recién. ¿Cuál sería? 60 días. Claro, la fianza general sería fianza general, intimarlo a iniciar acción judicial contra el fiador. Judicial contra el fiador en 60 días. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando yo les haga alguna pregunta o algo, recuerden estas cosas. Decir, bueno, a ver, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me pregunta? La fianza, ¿cuál puede ser? ¿Una fianza simple? ¿Puede ser una fianza general? ¿O qué? ¿Y qué pasa si fuera acá? Profe, sí. ¿ahí era contra el fiador o contra el deudor? Entre fiador y acreedor, dice. ¿Cómo es? ¿Cuál es la pregunta que me haces, perdón? Porque puso contra el fiador y yo pensé que era contra el deudor. No, Que tenía que intimarlo. perdón, sí, perdón, sí, señor. Contra el deudor principal. Menos mal que se dan cuenta. Contra el deudor principal. Perfecto, menos mal. Gracias. Entonces, fianza general, intimarlo a intención de acción judicial contra el deudor en 60 días. Qué bien hacer un parecido al beneficio de exclusión, ¿no es cierto? Pero hasta con tiempo, hasta con fecha. O sea, primero vaya y acá tiene que discutir esto, acá tiene que iniciar la acción judicial. Bueno, y si fuera la fianza solidaria y principal pagador,
¿Cuál sería el efecto entre el fiador y el acreedor? El fiador va a tener que responder por el todo. Claro, simplemente pagar. Entre fiador y acreedor, cuando venga a cobrarle, pagar. Y si elige a uno de los... Hay varios fiadores. Y va a uno, ¿le puede decir vaya al otro? No. ¿Mm? Pagar, simplemente pagar. Entonces, si fuera, acá tendríamos que decir, si fuera, como dijimos, si fuera una fianza, a ver, un segundito, vamos a checar un poco. ¿No? Pues, bueno, chicos, estoy complicando la situación por arreglarla, pero para que les quede claro cómo es el tema en cada una de ellas. Entonces, ahí nos faltaría poner ¿qué? ¿Qué me faltaría poner? ¿Por qué estoy haciendo lugar? ¿Qué voy a poner? ¿Qué pondría ahí? ¿Qué voy a poner en el primero? En el primero estoy haciendo lugar simplemente. En el primero, ¿qué pondría? ¿Qué me falta poner acá? En la fianza simple. Acá tenemos fianza simple. Tenemos fianza general. ¿Y qué me falta poner? La fianza solidaria y el Bien. principal pagador. En la fianza solidaria. Solidaria. Y principal pagador. Pagador. 2 puntos. Perdón, acá vamos a sacar el 2, que no tiene nada que ver. En la fianza solidaria y principal pagador, ¿qué? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? De pagar el todo. Pagar el todo, punto. Se acabó la discusión, es pagar el todo. Entonces, acá, pagar, el fiador, pagar. Fiador, bueno, fiador, pagar el todo. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia que tenemos entre uno y otro? Los otros tienen a dónde recurrir. Los otros tienen a dónde recurrir. ¿Sí? Pero en este caso no. La fianza simple va a poder poner los beneficios de exclusión y división. Va a poner excepciones propias. La fianza general, intimar la iniciar acción judicial contra el deudor en 60 días. La fianza solidaria del principal pagador, el fiador pagar el todo, salvo también que puedan oponer excepciones propias del deudor. Esto está claro que eso va a ser en cualquiera de los casos. Esto sí lo tendríamos que poner después, para todas en general. Está claro eso porque sería para cualquiera. ¿Sí? Sería para cualquiera, y lo poner excepciones. En cualquiera de ellos. Bueno. A ver, ¿es más o menos claro? ¿Sí? Para todos. Sí. Para todos. Pero esto les facilita a ustedes por saber obligaciones. Para todos los fiadores. O poner excepciones propias o del deudor. Ejemplo, la prescripción, compensación. Cualquiera de las terminaciones, como le digo, de las que vimos en obligaciones. Cualquiera. Bien, entre fiador y deudor. Entre fiador y deudor vamos a ver que puede ser antes del pago o después del pago. Antes de pagar, el fiador puede tomar medidas precautorias en salvaguarda de sus derechos. Por ejemplo, si siendo fiadores ven que el deudor está transfiriendo los bienes que tiene a su nombre a otra persona, puede pedir judicialmente el embargo de los bienes del deudor para que no deje sin patrimonio, o sea, no deje bienes para que no tengan que hacer la ejecución, que ejecutarle, y cuando vayan a ejecutarle no tenga nada, o en la fianza general, si le inicia la acción judicial contra el deudor en 60 días y no tiene nada, van a volver al fiador por todo. Entonces, la ley le permite que pueda
pedir el embargo de los bienes del deudor, cuando ve que está salvaguardando su derecho, que lo está sacando para ponerlos a nombre de otro. Esto es difícil, para que se entere de esto es difícil, ¿no? Pero bueno, pero es posible, entonces hay que estar atento a estas cosas. Y después de que pagó, el fiador tiene derecho a subrogarse en los derechos del acreedor para que el deudor le reembolse lo pagado. Bueno, ustedes saben lo que es la subrogación perfectamente, pues también lo vimos en obligaciones, que se subroga, después que pagó, se pone en el lugar del acreedor y va a tener todos los derechos, como si fuera el acreedor, de cobrarle al deudor principal, para que le reembolse lo que él ha pagado. Bueno, pero acá el problema es, volver a lo mismo, que tenga bienes, tenga algo, porque salvo que sea solidario y principal pagador, no le hayan cobrado y le hayan elegido cobrarle al fiador. Que tenga los bienes suficientes para poder cobrarle. Y después, entre cofiadores, hay dos más fiadores garantizando una obligación, y le cobraron a uno, el que paga el total de la deuda, por ejemplo, porque era solidaria. Obviamente acá no tenía beneficio. ¿Qué beneficio no existía acá? El de división, ¿no? Porque el que pagó el total de la deuda, quiere decir que vinieron, era solidaria o principal pagador, se subrogan los derechos del acreedor contra los otros fiadores para cobrarle a cada uno la parte correspondiente. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, sigamos. Causales de extinción. Bueno, la fianza se va a extinguir por distintas causas especiales. Por ejemplo, 1, si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. Acá, ¿qué estamos hablando? Hay muchos casos en los que en el contrato de locación, por ejemplo, se extiende el contrato, se terminó el plazo y se va a quedar, el locatario se va a quedar. Entonces quedan de acuerdo, porque la verdad que el fiador es bueno, la verdad que tiene buenos antecedentes, buen trabajo, bienes y demás. Entonces directamente es como que hacen de acuerdo con el locador, el locatario con el locador, acuerdan decir que, bueno, o renovar el contrato, o directamente continuar el contrato calladamente, tácitamente, se llama eso, tácitamente, uno recibe el pago todos los meses, y el otro, uno paga y el otro le da el recibo, y siguen. Y han puesto una cláusula en el contrato de locación original donde decía de que el fiador, en la cláusula de fianza, esa que leímos, le agregan un párrafo que dice, por ejemplo, que el fiador va a responder también en todas las sucesivas renovaciones del contrato de alquiler, del contrato que sea, en las sucesivas renovaciones. Entonces imagínense que terminaron los 3 años, que ahora sabemos que 3 años, y queda pegado por 3 años más y pegado de nuevo por 3 años más. Entonces el código vuelve a tratar de proteger al fiador, y en este caso ya no le da la opción de que tire todo, que tire el paraguas, el coso, todo, y pone esto que les dije yo, por eso les puse diapositiva 15, le puso una disposición que es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que va a valer igual, aunque lo haya firmado el fiador, no se va a entender que tiró el paraguas, el piloto, las botas. No, porque es ley de orden público. La ley de orden público, por más que lo haya puesto, no va a valer. Va a valer lo que dice la ley de orden público. ¿Y qué dice esto? Caducidad de la fianza, renovación en las disposiciones del contrato de locación de cosas. Dice prohibición de extensión de la fianza en los contratos de locación. Entonces dice, las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, supónganse los 3 años, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. Sabemos que es responsable hasta que devuelva el bien, hasta que consiga que el otro devuelva el bien, si no va a seguir respondiendo. Se exige, dice, el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación. No que esté el consentimiento expreso desde el principio del primer contrato. No, le dice, una vez vencido, se exige el consentimiento expreso una vez vencido el plazo del contrato de locación. Y va a ser nula
toda disposición anticipada, como se la hagan hacer anticipada, que extienda la fianza, sea tipo de fianza simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Pone todas las categorías porque ya le ha dado pena, del contrato de locación. Entonces, acá lo que hace es decir que no puedan engancharlo en sucesivos contratos. Por más que lo hayan puesto, no va a valer. Ahora, ¿cuál es el problema, chicos, del desconocimiento del derecho? Que normalmente una persona que le dice el otro, pero mira, vos me lo firmaste, el contrato decía que vos, y si no sabe derecho, no sabe que existen estas cosas. Entonces, salvo que vaya un abogado a preguntar, normalmente no lo sabe. Por eso vuelvo a insistirles, mientras más conocemos el derecho, más protegidos estamos. Esta es la única de orden público. En las otras lo puede tirar, el paraguas y todo esto. Acá no, pero bueno, ahí es necesario que lo conozca. Entonces, una de las causales de extinción es esta. Si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador, ¿sí? Ejemplo, entonces, la diapositiva 15, se termina, no lo pueden hacer. Y no puede renunciar a esto. No puede renunciar porque es una cláusula de orden público. Segundo, si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general, en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Diapositiva 6 del último párrafo. Lo vimos recién. En la fianza general dijimos, último párrafo, esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgada. Y, por último, si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días requerido por el fiador o deja perimir la instancia. La diapositiva 7 que vimos recién nosotros también. Que tenía 60 días, ¿se acuerdan? El nuevo beneficio que faculta al fiador a instar al acreedor a demandar al deudor en ese plazo, si no se extingue la fianza. Bien. La problemática actual de la fianza, esto es importante que tengan en cuenta, es la preocupación para que el fiador conozca qué riesgos asume, porque normalmente la gente no es consciente de los riesgos que asume. Y que tenga en cuenta que cuando asume ese riesgo, guarden una adecuada relación con el tipo de negocio que va a garantizar. Si va a garantizar un negocio que le dice, un negocio que realmente es algo que uno dice, esto no va a funcionar de ninguna manera, es realmente un despropósito, bueno, no lo afiances. O que tenga que ver también con la actividad ordinaria del deudor y del fiador y su propia situación patrimonial. Es decir, que si tengo una mala situación patrimonial, y bueno, no puedo estar afianzando algo porque no tengo una buena situación económica. Yo me tengo que fijar en la fianza es necesaria, la necesitamos nosotros en determinada ocasión y los otros también en determinada ocasión. Lo que sí tengo que fijarme es si esa persona que me está pidiendo la fianza es una persona responsable, trabajadora y demás, que cumple con sus obligaciones, que es responsable. Ahora, si yo sé que tengo un amigo que quiero muchísimo, pero que es un chanta total, un irresponsable, y bueno, me tengo que poner una vez roja, como es el dicho, y no cientos amarilla, una vez roja y decirle que no puedo afianzárselo, o ponerme amarillo cada vez que me requieran a mí el pago, que yo tenga que pagar, que yo me tenga que hacer responsable por el pago de esto. Entonces, esto es muy importante. Recuerden que ahora también en la locación se ha aumentado la posibilidad de que las garantías sean distintas. ¿Se acuerdan que miramos el tema de seguros, el tema del banco, el tema de garantías bancarias, el tema de que el mismo puede ser el mismo recibo de sueldo y propiedad del locador, etc. Pero el tema es que yo tengo que tener en cuenta esto. Si le pasa algo a la persona que estoy afianzando, porque realmente hay una enfermedad, algo, pero que no sea porque es una persona irresponsable y yo lo tomé alegremente, bueno, es otra cosa. Entonces siempre este es el problema. Fianza. Para el fiador, insisto, más importante que conocer la obligación afianzada es la delimitación del riesgo que asumo, sobre todo en la general. En la general tiene, es decir, asumir el riesgo hasta tanto, hasta tal monto, y no más. Y en la otra, asumir el riesgo, pero con beneficio de fusión y división. Subrogación. ¿Qué rubros puede exigir el fiador subrogado? ¿Se acuerdan cuando dijimos que podía cobrar? El fiador subrogado en los derechos del acreedor porque pagó, subrogado porque pagó, ¿no es cierto? Está claro acá. Subrogado porque pagó.
¿Qué rol puede exigir el fiador subrogado porque pagó? El fiador subrogado en los derechos del acreedor puede exigir todo lo que hubiese pagado, capital, intereses, costas y los intereses legales desde el día de pago. Y también la indemnización de los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. Por ejemplo, tuvo que pedir un préstamo o vender un bien suyo para pagar la fianza. La fianza, el juicio, los honorarios, todos los daños. Entonces, acá el préstamo, imagínense lo que es la plata encima de los intereses que tiene el préstamo encima, o si vendió un bien suyo, perdió una casa, un auto, lo que sea, para poder pagar todo esto. Entonces, hay mucha gente que ha perdido muchas cosas por el tema de la fianza. Entonces, puede pedir todo esto, sí, claro, pero bueno, tiene que saber que el otro tenga bienes o seguirlo en su vida, a ver si adquiere algo y adquiere algo a nombre propio para poder cobrarse. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, acá, si alguien me viene a pedir un contrato, me viene a pedir que firme un contrato como fiador, bueno, y yo le siempre digo, bueno, déjamelo leer, a ver que mire, que bueno. Y dice, por ejemplo, quien declara aceptar todas las cláusulas del presente contrato, en prueba de lo cual los firman de conformidad se constituyen fiadores ustedes, solidarios, principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios. Bueno, decirle, miren, yo no tengo problema de salir como fiador, de salirte como fiador, pero por lo menos, fíjate lo que está diciendo acá, y ustedes tienen los artículos y todo, decir, pero déjame que lo asuma como fiador simple, como corresponde, como me dice la ley, me da en principio la posibilidad de ley, que no esté renunciando, acá me está diciendo que renuncie yo a los beneficios que tengo. ¿Por qué? Entonces, por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas. Entonces, si yo les preguntase, por ejemplo, el tema del examen parcial, si hay otra manera de hacer esta cláusula, ¿ustedes qué me dirían? Que sí, Que sí. ¿Cómo sería? sin renunciar al beneficio de exclusión ni al de división, o sea, siendo un Entonces, fiador. con que yo ponga acá, en prueba de lo cual lo firma de conformidad, se constituye en fiador simple, ¿sí? Con los beneficios, aunque ponga fiador simple, no hace falta que ponga el otro, pero sí no puedo poner, con los beneficios de división y exclusión, por el cumplimiento del acuerdo. En fiador, con que ponga fiador simple, yo ya sé cuáles son, porque para que renuncie a los beneficios de división y exclusión, tengo que decirlo expresamente. Bueno, entonces, tengo un límite. ¿Cambia o no cambia la situación de ustedes como fiador? Sí, cambia. ¿Ustedes sabían que esto era así? Yo no. Bueno, imagínense la cantidad de gente que firma estas cosas a lo largo, miles y miles de personas que hacen contratos de este tipo, bueno, esto en todo el país. Entonces, por eso es muy importante tener en claro. Y ahí, aparte, bueno, le están afianzando a un hermano, le están afianzando a un hijo, le están afianzando a un padre, bueno, en ese caso, no importa porque me voy a hacer cargo de todas maneras de esto, ¿sí? ¿Yo se acuerdan que decían el contrato que yo firmo con mi hija, me constituyo en fiadora? Bueno, por supuesto que no me importa si me ponen en beneficio de división y ejecución, porque de todas maneras voy a responder, ¿sí? Entonces, depende de la situación. O sea, no necesito ir a discutir esto porque no va a funcionar, pero sí que piense yo que existe otra manera y ponerlo en esas condiciones. Y si no hay manera, porque dicen que esa es la manera o nada, ustedes sabrán qué están aceptando y en qué condiciones. Esto es importante, saber. O sea, ustedes estudian mucho tiempo como para no saber. Acuérdense que ustedes, los abogados, después los escribanos y después ustedes son los que más estudian derecho de todas las profesiones. Entonces, esto es muy importante para saberlo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No, profe, por mi parte Bueno, no. entonces, vamos a irnos al contrato de leasing. Dejamos de compartir y nos vamos a ir al contrato de leasing, que ya también lo tienen subido. Me preguntaban en qué unidad estaba, está en la unidad 6, el contrato de leasing.
Bueno, vamos a ver. Pasa que yo voy dando los contratos por ahí cuando tienen relación. Entonces, por ejemplo, me gusta dar el contrato de locación y después darles el de fianza, porque pueden verlo más cerca y que tienen vinculación uno con el otro. Y ahora van a ver que también el de leasing, ya habiendo visto el de compraventa, viendo el de locación, y habiendo visto el de mutuo, también vendría el leasing ahora para que ustedes puedan relacionar y no dárselos dentro de un montón de tiempo. Por eso les cambio el orden. Bien, opciones de contrato. Vamos a ver, ¿qué pasa si ustedes tienen una empresa, constituyen una empresa o asesoran una empresa y necesita esa empresa adquirir un bien? Por ejemplo, es una empresa constructora y la empresa constructora ha tomado una obra que es, no sé, una obra que está en una zona de montaña, con caminos que tienen sus problemas, o sea, necesitan vehículos especiales, y necesita la empresa llevar, por ejemplo, personal, insumos, y tienen que estar contratando, cuando hacen el estudio de costos, tienen que contratar una empresa de transporte para que los lleve específicamente, un vehículo que los lleve, al personal los traiga, otro que lleve los insumos, otra cosa que les va generando costos adicionales en el trabajo que tienen que hacer. O tienen una empresa que un tipo de industria y que necesitan, por ejemplo, hay una máquina nueva que haría que ustedes pudieran producir mucho más rápido, con mucho más, en mayor cantidad, y por lo tanto ganarían mucho más, podrían producir más y ganar más. Bueno, entonces tienen que comprar una máquina o un vehículo, que por ejemplo el vehículo, en el primer caso que les decía yo, el vehículo es bien espectacular, hay un vehículo nuevo que se han enterado, que viene con todas las posibilidades para transportar pasajeros, tiene lugar también para llevar cosas, les vendría de bien, re bien, y además estarían invirtiendo ustedes en algo propio. Bien, lo mismo que la máquina, de la máquina en el caso de la industria. Entonces, normalmente nosotros creemos que hay un contrato para cada ocasión, específicamente. Bueno, lo cierto es que no siempre es así, y por eso nosotros tenemos, por el principio de autonomía de la voluntad, la posibilidad de crear contratos, ¿sí? No solo los que están nominados, sino la posibilidad de crear otros contratos que nos convengan. Pero bueno, normalmente vamos a las opciones que conocemos básicamente. Entonces, en este caso podríamos decir nosotros, analizar la situación y decir, bueno, a ver, quiero que miren un poco más abierta esta situación. Es decir, bueno, a ver, tenemos como opción de contrato, yo podría hacer, primero, no tengo la plata para comprarlo al contado, no la tienen. Y si la tienen la plata, la tienen para comprar los insumos, para pagar los sueldos, para todo lo que significa el costo el costo del trabajo, del cumplimiento de los contratos, etcétera, producción. Entonces, primero tendría la posibilidad, acá les he hecho una cosa que yo normalmente también lo marcaría en el pizarrón para que tengan idea, es decir, una compraventa financiada. O sea, no lo puedo pagar una compraventa contado, entonces va a ser una compraventa financiada. La compraventa financiada, o podría ser también un mutuo, que es decir, pedir un préstamo en un banco o una compañía financiera a los efectos que me dé la plata para comprarlo. Pero lo cierto es que el mutuo después también lo voy a tener que pagar en las cuotas que me den, ¿no? Con los intereses, etc. En la compraventa financiada también me daría cuotas, pero vamos a ver, lo primero que me van a pedir en una compraventa financiada, van a decir, bueno, voy a analizar la solvencia económica de esa empresa. ¿Se acuerdan cuando decíamos que teníamos también por ejemplo, en cualquier negocio que fuera, van a analizar primero si nosotros tenemos una suficiente solvencia económica, es respaldo económico para afrontar esos pagos, es decir, o si el negocio que estoy encarando, porque con esto que les digo que necesito para llevar las personas, lo estoy haciendo o lo que estoy produciendo, va a salir el dinero como para que yo pueda pagar esa obligación, esas cuotas. Entonces, van a pedir solvencia económica, van a pedir en los registros de información crediticia, como el Veraz, el CIFECO, el CODESUR, a ver si no tenemos nosotros ninguna deuda como principales pagadores o como garantes, pero si tenemos alguna deuda o si pueden darnos la financiación. Y partiendo de ahí, vamos a ver que la financiación que van a dar
tanto en una compraventa como en un mutuo, va a ser una financiación de solo un porcentaje de lo que yo estoy pidiendo, de lo que necesito. Ese porcentaje puede ser a veces de hasta el 70%, por ejemplo, pero el resto, el 30% lo tengo que poner. Por ejemplo, si tengo que comprar un vehículo, normalmente si yo tengo que comprar un vehículo me van a decir que entregue un auto, que va a ser por ese porcentaje, y el resto me lo financian. Ahora, o si no, que pague, que dé un montón en efectivo por un porcentaje y el otro me lo van a financiar. Entonces, el problema es, por ejemplo, con un auto, si yo no tengo el auto para entregar. Bien, en caso, fíjense que cuando yo necesito comprar un auto y no tengo nada, normalmente es un autoplan, que son 84 cuotas, que se pagan cuotas por el valor del auto todos los meses durante 84 cuotas, y puedo licitarlo oportunamente o puedo salir en sorteado, pero es un albur. En este caso ustedes lo necesitan para trabajar ahora. Entonces, necesitamos un porcentaje. Hay que ver si ustedes lo tienen ese porcentaje. Y si le van a dar un 70, un 60% o un 50%, de acuerdo a la solvencia económica de ustedes. Y le van a poner normalmente garantías reales, porque ya es un monto alto, no va a ser una garantía personal como la fianza. Garantías reales como la prenda, si fuera un auto el que compran, o una máquina, o una hipoteca si es un inmueble el que compran, o un lote. Entonces, la garantía, acuérdense que les dije, reales son que el vehículo o la maquinaria van a responder, si no pagan, van a responder ejecutando esto, o el inmueble, ejecutando la hipoteca. Y ustedes van a comprar en propiedad, o sea, cuando yo compro es en propiedad, no estoy alquilando, es en propiedad. Y voy a tener un bien nuevo, ¿sí? Un bien nuevo y elegido. O sea, lo elijo yo y lo compro, el que quiero ya nuevo. Y voy a pagar por esto una cuota, que esa cuota va a implicar también los intereses, más el porcentaje que tuve que entregar antes, ¿no? Que decíamos, de acuerdo a la financiación que me den. En el mutuo va a ser igual, una cosa muy parecida, nada más que van a ganar la plata. Me conviene más la financiación del mutuo porque me dan, tal vez los intereses tengo que compararlo y son menores y me conviene más, pero igual me va a pedir las garantías reales, igual. Me va a pedir todo esto. ¿Qué problema hay en la compraventa y en el mutuo? ¿Por qué no me dan el porcentaje me dan un porcentaje nada más aunque tenga garantía? Porque como yo adquiero en propiedad en estos contratos, si llega a fallecer la persona que compró en forma financiada o adquirió el mutuo, si llega a fallecer, como compró en propiedad, tiene que esperar a que se inicie la herencia, la sucesión, para ver a quién le tienen que ir a reclamar después para iniciar la ejecución de la prenda o la ejecución de la hipoteca, porque el bien propio, así que tendrá que esperar toda la sucesión para ver a quién. Segundo, si caen en concurso o quiebra, ¿se acuerdan cuando dije que tienen más deudas que bienes? Y caen en un concurso donde hay un síndico, que normalmente es un contador, tienen que esperar a todo el concurso quiebra para poder ver cómo ejecutan esa prenda o hipoteca que ustedes tienen, porque los propietarios han caído en concurso en quiebra, con lo cual les significa un problema. Bueno, si es el vendedor el que tiene que hacer todo eso, tiene un problema porque tiene que contratar abogados y esta no es su función, es vender y no los abogados. Normalmente hace una alianza con bancos, a veces, o compañías financieras. En cambio, en el mutuo, los bancos y las compañías financieras sí les es más favorable porque tienen departamentos legales donde tienen abogados que son pagos mensualmente, con salarios mensuales. Entonces los tienen a disposición, ellos ven la solvencia económica, ellos ejecutan, ellos van y todo, bueno, pero tienen el problema de la demora de todo esto, qué va a pasar con la sucesión, qué podría pasar en un concurso quiebre y demás. Bien, si ustedes ven que el tema de la cuota, más lo que tienen que entregar y lo que les financian, no alcanzan, no llegan y no llegan, no hay manera, bueno, tengo otra opción, que es ir a una locación. ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno se va de viaje, que alquila un auto, un vehículo para viajar en el momento, a empresas que alquilan autos, se llama renting también, o para realizar un trabajo en una empresa determinada, alquilan autos? Que en una locación me van a pedir no una garantía real, sino una garantía personal, me van a pedir una fianza. Bueno, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, en la locación diferente a estos otros dos contratos? Yo voy a poder
cumplir con de tener un bien, el que quería yo, que me venía al pelo, espectacular, era ideal para mí, el auto o la maquinaria, este bien nuevo y elegido, en este caso lo puedo hacer en la locación de las empresas que alquilan autos, vehículos. ¿Sí o no? ¿Pregunto de nuevo? ¿Pregunto de nuevo, chicos? Sí, pero A ver, si yo no puedo pagar esto, no llego al monto ¿no? Bueno, no me queda otra que alquilar un vehículo, ¿sí? Porque no llego a todo esto. ¿Se cumpliría cuando yo voy a un alquiler de vehículos, ¿sí? Donde tienen las empresas que alquilan vehículos, de conseguir ese bien que quería yo, ese vehículo que era especial, que me hacía ahorrar un montón, porque llevaba a las personas, llevaba mi insumo o la maquinaria que yo quería? ¿Lo podría conseguir acá? No, Bien, ¿por qué? y porque probablemente no sea nuevo si lo tienen para alquilar. ¿Y será justamente la misma marca, lo mismo que quiero yo? Tampoco. O bueno, capaz que sí, si tenés suerte, pero Es difícil, tendría que tener suerte, pero realmente es difícil. Entonces, ¿qué voy a elegir yo en la locación? Voy a elegir no el que yo quería, sino voy a elegir dentro de qué. la mejor opción de las que me ofrecen. Dentro de lo que hay, elegiré la mejor opción, pero dentro de lo que hay. Ya no es el bien que yo quería, elegido y nuevo. Dentro de lo que hay. Y por ese bien, yo voy a pedir una fianza y voy a pagar un canon, un monto de alquiler, que va a ser barato, pero ya no me va a cumplir. Tal vez voy a poder llevar el personal, pero no voy a poder llevar los insumos y voy a tener un costo accesorio. ¿Qué piensa la gente normalmente cuando va a pagar un alquiler? Por ejemplo, va a pagar el alquiler de una casa. ¿Qué dice, por ejemplo, cuando paga mes a mes ese alquiler de la casa o departamento o lo que fuera? ¿Que eso es plata? ¿Qué? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Es plata qué? ¿Están contentos de pagar el alquiler mes a mes? Plata perdida. Plata perdida. ¿Por qué entienden que es plata perdida? Porque no es una inversión. Estoy pagando para vivir mes a mes, pero no es una inversión para mí. Si tengo que pagar la cuota de una casa, aunque sea un poco más cara, y bueno, me esfuerzo, pero siento que no es perdida porque estoy haciendo una inversión, porque estoy pagando mi casa. Aquí no. Y tal vez ese pago del alquiler me va a impedir comprar mi casa. Entonces, en este caso, estamos en la misma, es decir, ese pago que voy a tener que hacer, más lo otro que voy a tener que contratar, porque no es exactamente lo que yo necesitaba, y van a hacer que yo no pueda invertir, no pueda ahorrar costos, y no pueda invertir ni ahorrar costos en el tema de la empresa. ¿Sí? Entonces, y bueno, por supuesto tampoco lo voy a poder tener en propiedad. Bueno, entonces yo les voy a contar que en nosotros, vamos a ver qué pasa con el leasing. Nosotros, fíjense que el nombre está en inglés, nosotros nos regimos por el derecho continental europeo, que les he dicho yo que es muy estricto, muy rígido en el modo de pensar. Existen dos grandes grupos en el mundo, que es el mundo, por lo menos occidental, que es el del derecho continental europeo, donde nosotros tenemos los contratos bien especificados, claritos, con todas sus partes, con nombres. Y el derecho del Commonwealth, que se llama, que son los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen un sistema de derecho mucho más diferente al nuestro, mucho más abierto, más creativo, no tan ajustado a parámetros, a moldes, y tienen un montón de contratos que son, son realmente valiosos. Uno de ellos es el contrato de leasing. Entonces, fíjense cómo el tema del leasing, ¿qué ocurrió con el tema del leasing? Para nosotros no existía, y ellos crean en los bancos tienen plata para prestar, para hacer trabajar de alguna u otra manera. Entonces, a los abogados de los bancos se les ocurrió decir, bueno, ver este problema que tenían muchísimas empresas, profesionales y empresas, y entonces decir, bueno, a ver, ¿por qué no creamos algo, una figura, un contrato, que trate de cubrir
todos los problemas que me trae cada una de estas opciones y hacemos un contrato que resuelva todos estos problemas y que sea realmente tentador para las empresas y que podamos darle un beneficio. Nosotros podamos ganar plata y las empresas también puedan tener rédito con esto. Y así es como crean al leasing. El leasing van a ver que es un alquiler con opción a compra. Hacen una mezcla de todo esto. Entonces, ese alquiler con opción a compra es fundamental. ¿Por qué? Porque van a hacer que 3/4 partes del contrato que van a hacer, 3/4 partes del contrato, en el cual van a financiar, van a hacerlo como alquiler, como si fuese una locación. Y se va a pagar un canon, que el canon siempre es menor al pago de una cuota, siempre. Le van a financiar, acá yo les dije, no acá un 70, 50, 60, sino un 100% de lo que ustedes quieren comprar. Y les van a comprar, por ejemplo, el banco, les van a comprar un bien nuevo y elegido para que ustedes lo tengan en locación. Pero el que ustedes querían, exactamente, ustedes le van a decir qué marca, qué empresa, qué fábrica, qué concesionario, qué importador. El que ustedes elijan, el banco lo compra al contado de aquella empresa, con lo cual gana un precio muy importante, y se los va a dar a ustedes en alquiler. Y con ya la solvencia económica, lo que ven ustedes, la flexibilidad económica, es mucho mayor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace esto el banco si el banco es el mismo que da el contrato de mutuo, y el contrato de mutuo a mí le da una solvencia económica más estricta y le financia nada más que un porcentaje? ¿Por qué razón, si acá hay un banco, una entidad financiera, por qué es diferente al mutuo, que también lo hacen ellos? La diferencia radica en el leasing, en el tema del alquiler. Porque acá en la compraventa, en el mutuo, ustedes lo adquieren al bien en propiedad. Por lo tanto, si fallecen, como les dije yo, van a tener que esperar a la herencia, a ver quién es el heredero, esperar todo eso para ver cómo hacen para ver en la prenda o la hipoteca, porque el bien es de ellos. Si caen en concurso o quiebra, exactamente lo mismo. En cambio, acá en el leasing, el bien, las 3/4 partes del contrato, la mayoría, está en alquiler, o sea que el propietario del leasing es el que lo compró, que se va a llamar dador de leasing, el banco que se los compró a ustedes. Entonces, si no pagan, simplemente, como es un alquiler, es como si fuera un inmueble, hacen un desalojo y después hacen cobro de pesos. No importa si se murió o no se murió la parte, ahí terminan, ellos son los propietarios, pueden desalojarlo, no tienen que ir a ninguna herencia, ni ninguna sucesión, ni a ningún concurso, ni nada de quiebra. En esto, entonces, radica que no tienen nada que perder, por eso pueden financiarlo total, porque él es el propietario. Y ya cuando queda la opción, encima les va a dar la opción a compra. A las 3/4 partes del contrato tienen la opción a compra, ejercer la opción a compra por 1/4 que quedaría de valor residual. Y decir, bueno, pero ahí empiezo a pagar de nuevo, entonces otra vez la plata tirada. No, para evitar ese problema que tenía la locación, dicen, si ustedes ejercen la opción a compra, después de las 3/4 partes del contrato, todo lo que ustedes pagaron como canon de alquiler, ¿sí?, se va a transformar en cuota, como si fueran cuotas de pago, como si ustedes hubieran estado pagando cuotas y no canon. O sea que esto de que plata perdida acá no es plata perdida, porque se va a considerar toda invertida en el pago de lo anterior, en toda la parte anterior. Y el valor que está asignado siempre va a ser un valor que ya está determinado específicamente en el contrato, no es que le van a salir con un domingo 7. Entonces, es muy bueno en esa situación. Entonces, vamos ahí a ver entonces el contrato de leasing. El contrato de leasing no existía en la Argentina hasta que, bueno, lo trajeron ahí gente que conocía de Estados Unidos, de Inglaterra, y empezaron a hacerlo como un contrato innominado, no típico, y empezaron a hacerlo. Bueno, funcionó muy bien, para las empresas funcionó muy bien, entonces al final terminaron haciendo una ley de leasing, y ya era un contrato nominado, una ley de leasing, porque cada vez se usaba más. ¿Y cómo sería que entonces, en la reforma del Código Civil y Comercial, fíjense que ahí dice artículo del Código Civil y Comercial, en el 2015 se incorporó al código directamente? Miren lo importante y el avance que habría tenido. Entonces ya se incorporó el código y entonces ahora es un contrato nominado y típico. El concepto en el contrato de leasing es, el contrato de leasing se van a llamar las partes dador y tomador, no locador y locatario.
porque es otro contrato. En el contrato de leasing, el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, como un alquiler, contra el pago de un canon, alquiler, y le confiere una opción de compra por un precio. Y esto va a ser después las 3/4 partes del alquiler. O sea que es un alquiler con una opción a compra. Los antecedentes son, como les digo, el derecho common law de los países anglosajones y viene de tu lease, alquilar. La naturaleza jurídica del contrato, para que ustedes vean, tiene partes de distintos contratos y termina siendo un tipo de contrato nuevo. Tiene parte de un contrato de locación, tiene parte de un contrato de compra-venta, es una operación de financiación, como sería un mutuo, con garantía o transacción asegurada porque son los propietarios del bien. Y termina siendo un contrato autónomo nuevo, con una mezcla de todo esto. Como vamos a ver que en el derecho hay, en los contratos que tiene el código, se dice a veces que, por ejemplo, hay cosas que están previstas y hay cosas que aparecen en el contrato que no están previstas. Entonces el código dice, prevé que se apliquen normas supletorias, dice, en el caso que no esté previsto, se apliquen normas supletorias de otro contrato para resolver ese problema. Entonces acá, donde legisla el código, el leasing, va a decir que van a ser aplicables como normas supletorias, si no está previsto en la parte de leasing, van a estar previstas. Si está en la parte de las 3/4 partes primeras, que es el contrato de locación, se van a aplicar supletoriamente las normas del contrato de locación. Lo que no va a ser aplicable, y esto es importante y pregunta de examen, las normas relativas a las normas de orden público que tenía la locación que vimos nosotros. Por ejemplo, no son aplicables las normas relativas a plazos mínimos y máximos, por ejemplo, los 3 años, ni las excluidas convencionalmente por en el contrato de locación normal. Esas no van a ser aplicables nunca, las leyes de orden público. Ni las excluidas convencionalmente. O sea, no son aplicables las normas de orden público, vamos a ponerle acá, de orden público. Bien. Y las del contrato de compra-venta, donde ya estamos en el cuarto, que van a pagar, o ejercen la opción a compra para pagar si hay alguna duda, bueno, en tema cómo se pague el precio, van a ir a las normas del contrato de compra-venta. Objeto. ¿Cuál es el objeto del leasing? Pueden comprarse cosas, adquirirse cosas muebles, cosas inmuebles, marcas, patentes o modelos y diseños industriales, software, siempre y cuando sean de propiedad del que se los vaya a dar o sobre los que el dador tenga la facultad de dar en leasing. Por ejemplo, el dador que los haya comprado para ustedes o que tenga la facultad de dar en leasing, por ejemplo, un fabricante, que ya vamos a ver que hay 2 tipos de leasing. El financiero, donde está el banco, o el operativo, que son las mismas empresas o fábricas que realizan esos bienes. El contrato tiene que ser por escrito y tiene que tener inscripto. El contrato depende de dónde sea. Si es un inmueble, en el registro de la propiedad raíz. Si es un vehículo, en el registro automotor. Y, por ejemplo, va a tener que ser hecho por instrumento público o por instrumento privado. Excepto si fueran inmuebles, buques o aeronaves, casi todos los aviones son adquiridos en leasing, en el que debe hacerse por escritura pública, específicamente como si fuera un contrato de compraventa de inmuebles. Similar a esto, lo hacen en escritura pública. ¿Y cómo se oponen frente a terceros? Bueno, para que los terceros puedan saber de esto y no ser estafados, el contrato tiene que inscribirse en el registro respectivo. El de la propiedad raíz, el inmueble, para que diga ahí, así como se establece la hipoteca, se establece que está en leasing. Y en el automotor, así como se registra la prenda, también se va a registrar el leasing. Y el plazo de inscripción va a ser de 10 años o de 20 años, renovables de acuerdo a el monto y el pacto que hagan ustedes. Bueno, vamos a tener las 2 etapas que les digo, el canon y la opción de compra. Canon, mientras las 3/4 partes que son en la parte de alquiler, el monto y la periodicidad de cada canon lo van a determinar convencionalmente, lo van a acordar con cada empresa profesional para ver realmente cómo convenirlo, de acuerdo a cómo, si reciben pagos la empresa bimestralmente, o quizá lo van a pactar. Y los servicios accesorios, por ejemplo, para diseño, puesta en marcha y otros, pueden incluirlos en el precio siempre y cuando así se pacte y se integra al cálculo del canon. Opción de compra. En la opción de compra se va a pagar el valor residual, que es lo que queda, que es el cuarto que queda.
el precio de ejercicio de la opción de compra tiene que estar fijado de antemano, como les dije, no es que le van a salir con un domingo 7. Fijado de antemano o ser determinable según pauta fija. Por ejemplo, nosotros que tenemos las inflaciones que tenemos, tiene que estar fijado cómo va a ser actualizado, bajo qué índices va a ser actualizado, para que no salgan después con cosas que no corresponden. El momento de la opción de compras, como les dije, una vez pagadas las 3/4 partes del canon, o antes si lo acuerdan las partes. Bueno, una característica va a tener es que mientras estén las 3/4 partes del canon, del alquiler, una característica diferente a otros contratos es que es irrevocable ese contrato. No lo podemos revocar antes. ¿Se acuerdan? Con el contrato de locación podíamos hacer una rescisión anticipada. No, porque en este caso el banco se los ha comprado expresamente para ustedes lo que querían, de quién querían. Entonces, por lo menos, lo que se necesita es que se haya amortizado el pago en la compra esa y que serían 3/4 partes del canon. Es como cuando decíamos en el contrato de locación que no se podía pedir la rescisión anticipada antes de los 6 meses. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es lo mismo. Modalidades de la elección del bien por el tomador. Acuérdense, el tomador serían ustedes como empresa, por ejemplo, que van. Comprarse por el dador, o sea, la entidad bancaria o la sociedad de leasing, le va a comprar a la persona indicada por el tomador, que le digan, miren, quiero de esta marca, quiero a este fabricante o este importador, o según especificaciones que le dé el tomador según catálogos, folletos o descripciones identificadas. En el catálogo, mire, esto es lo que quiero que usted me consiga. Y luego ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. En el leasing operativo, ya lo vamos a ver, el fabricante. Bueno, y vamos a tener dos modalidades de leasing. El financiero fue el que primero existió. El leasing financiero es donde yo tengo un proveedor, o sea, está el dador y el tomador, ¿no es cierto? El tomador serían, por ejemplo, ustedes como empresa que necesitan comprar ese vehículo, y le vienen a pedir al dador, que es la sociedad de leasing, que es el banco o la compañía financiera, que quieren tal bien que lo adquieran de que este importador o este fabricante o este concesionario, y quieren eso, específicamente eso. Entonces, si el banco acuerda el leasing, el banco le compra al contado al proveedor del bien, con lo cual saca un precio muy importante, porque esto normalmente por el valor de los bienes no lo vende al contado, entonces saca un muy buen precio. Al contado, fíjense, acá hay una compra, y el dador se lo da en alquiler por las 3/4 partes del contrato al tomador. Pero le dice al tomador, miren, yo me he encargado de esto, comprarlo y dárselo, pero ahora todo lo que sea referido a la entrega, al service, a los problemas que puedan tener las cosas, los defectos, vicios ocultos, etcétera, el mantenimiento se dirigen ustedes como si fuera el propietario, aunque el propietario sigue siendo siempre hasta las 3/4 partes el dador, salvo que se ejerza la opción a compra. Y la otra, entonces hay 3 partes. Estaríamos en la modalidad de leasing operativo, que es la otra, vamos a tener 2 partes, desaparece el banco y la entidad financiera. Es decir, ahí pensaron las personas que son las fábricas, los distribuidores, los importadores, dijeron, bueno, ¿por qué tenemos que intervenir el banco y hacerlo más caro si podemos darles nosotros el leasing al tomador directamente? Y obviamente, si ustedes fueran empresa y tienen la posibilidad de hacer un leasing operativo, es mucho más barato que en el banco, porque sale de órbita la ganancia que tiene que sacar el banco. Tercero, tiene que ganar tiene que ganar este. Entonces, si no está va a ser mucho más barato. Entonces, el dador le va a alquilar el bien al tomador, el que buscó, abona el canon del leasing, y va a tener en el leasing operativo, ojo esto porque es una pregunta de examen que me contestan mal muchas veces, por lo que ya les voy a explicar yo recién, enseguida. El leasing operativo siempre tiene opción a compra, porque es un leasing, y la esencia del leasing es que es un alquiler con opción a compra. Lo que ocurre es que hay algunas circunstancias que yo les explico ahora, en las cuales no les interesa a las personas ejercer la opción a compra. Por ejemplo, en aquellos casos donde hay unos bienes que tienen una alta obsolescencia tecnológica. ¿Qué es una alta obsolescencia tecnológica? Obsolescencia es cuando se ponen viejos, es una manera de decir que se ponen viejos. A ver, en el tema tecnológico, ustedes saben que hay algo, se pone viejo porque permanentemente van haciendo cosas nuevas en materia tecnológica, y algo que lo puedo haber comprado hace 6 meses, ahora hay una máquina que es superior a esa, y está vieja, no porque esté vieja, sino porque hay una tecnología superior.
Entonces se llama bienes de alta obsolescencia tecnológica. Por ejemplo, en una empresa que tenga diagnóstico por imágenes, donde sacan las tomografías, resonancias magnéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay empresas en Buenos Aires médicas que necesitan, tienen lo mejor. Cuando alguien dice, no, anda a tal lugar porque tienen lo último de lo último de lo último, en eso radica su ganancia y su atracción al tema de sus clientes. Entonces siempre necesitan tener lo más nuevo. Ahora, ¿cómo hacen ellos que están preparados para especificar y hacer eso que saben ellos en el diagnóstico de imagen, de ser lo mejor y tener lo mejor, para que compraron algo y al año apareció una cosa superior a eso, y ellos necesitan tener eso superior? Ellos no están preparados, esa empresa, para decir, bueno, ¿a quién se la vendo? Para ver a quién se la vendo, para comprar la nueva. Entonces, ¿qué le ofrece el fabricante? Dice, mire, yo te ofrezco tenerte en el contrato operativo, darte siempre en la última, si estamos de acuerdo, la última tecnología existente, y yo me llevo el otro anterior. Entonces renovamos el alquiler por más plata, porque te estoy dando una cosa nueva superior, y yo me encargo. Siempre, en este caso, el dador es el que se encarga de los servicios, del cuidado, de todo. ¿Por qué? Porque sabe que puede volver a él. Y él se lo puede ofrecer a empresas más chicas que estén en lugares o poblaciones más chicas, que tienen requerimientos de otros aparatos tecnológicos para industria, para diagnóstico por imágenes, con menor tecnología. Entonces ellos lo pueden ofrecer igual en otros lugares. Ellos sí hacen esa operación. Lo mismo con todo el tema de fotocopiadoras, escaneadoras, las empresas, por ejemplo, como Google y Yahoo, la última tecnología. Entonces, que el dador tiene un cliente cautivo porque siempre le está resolviendo el problema de tener lo último en tecnología, y este sabe que por un monto determinado siempre tiene lo último. Pero eso no sucede siempre, salvo con esos bienes. En otro puede comprar un tractor, empieza un tractor, y no, el tractor me lo quiero quedar, no necesito cambiar el tractor cada mes. Ejerce la opción a compra. Entonces, si yo pregunto si el leasing operativo tiene opción a compra, sí, salvo que estemos hablando de esto que estoy diciendo yo, que se puede no ejercerla, pero que la tiene, la tiene. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué responsabilidades, acciones y garantías en la compra del bien se tienen? En el leasing financiero, el dador, que es el banco, como ya les dije, cumple adquiriéndole los bienes que le indicó expresamente el tomador. El tomador, ya de ahí en adelante, el tomador puede reclamar directamente al vendedor, que es el proveedor. El dador no responde por la entrega, el banco no responde por la entrega, garantía del objeto del leasing, como les dije, salvo pacto en contrario. Ahí se lo compra y después se arreglan ustedes directamente con el proveedor. En cambio, en el leasing operativo, que es el fabricante, el importador, vendedor, importador o el constructor del bien dado en leasing, no puede liberarse de las obligaciones de entrega y garantía del objeto de leasing, por supuesto, porque es el único. Bien, ahora vamos a ver qué derechos tienen las partes. El tomador serían ustedes, por ejemplo, con la empresa que van a adquirir un bien. Primero, usar y gozar del bien conforme al destino, como si fuera una locación. Gastos de conservación y uso a su cargo en el leasing financiero, salvo que hayan convenido lo contrario. La opción de compra, tiene el derecho a optar por la compra una vez pagadas las 3/4 partes del canon por su valor residual, y cuando optaron por la compra, a que les transmitan el dominio. O sea que si opté por la opción a compra, a la transmisión del dominio, ya no soy más inquilino, sino no estoy más alquilando, sino que voy a ser propietario. Bueno, acá hay un caso que es la responsabilidad en caso de accidente, que yo les conté esto y ustedes lo saben, es decir, que en caso de accidente de tránsito, por ejemplo, responde, ¿se acuerdan cuando hablamos siempre de esto? Es decir, responde, viene manejando una persona que no es el titular registral, porque no hizo el cambio registral, porque es el hijo, por lo que fuera, pero no hizo el cambio registral, lo compró, por ejemplo, y no hizo el cambio, y decimos que choca con su culpa y produce daños al vehículo o a las personas, o hasta muerte de las personas, y decimos que es responsable de daños y perjuicios el que estuvo manejando, ¿sí?, como responsable subjetivo, y el titular registral, que es a quien está en nombre de la empresa. Bueno, ¿qué pasa entonces acá en el leasing, donde el propietario en las 3/4 partes del contrato, hasta que no ejerce la opción a compra, es
el dador, sea en el operativo o sea en el financiero. Bueno, la ley de leasing resolvió, ahora el Código Civil y Comercial lo resuelve, y dice que en este caso es una excepción al principio general del código, y dice que el tomador va a ser el único que responde exclusivamente. El tomador responde exclusivamente por la responsabilidad objetiva del 1757 del nuevo código como guardián de la cosa. Como esto lo vamos a repetir, vamos a ver que yo les he puesto el 1755 acá abajo, y les he puesto el 1757 dice: el hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas. Por ejemplo, un auto es riesgoso. O de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados, por las circunstancias de su realización. Y esto es, la responsabilidad es objetiva. Entonces, acá el titular es responsable. Y en la ley de leasing, en la parte de leasing, va a decir: la responsabilidad objetiva emerge del artículo 1757, que es este, va a recaer exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. ¿Sí? Exclusivamente. Bien. Entonces quiere decir que el dador del leasing no está comprometido con la responsabilidad en caso de accidente. El derecho del tomador es decir que él no es responsable. Pero el derecho del tomador es que, en este caso, más que derecho, es la responsabilidad del tomador. Por eso dice responsabilidad, es ser responsable en caso de accidente. No va a responder el propietario, que es el dador. Opciones del tomador. ¿Cuáles son las opciones del tomador al finalizar el contrato irrevocable? Acuérdense, al finalizar el contrato irrevocable, al finalizar el contrato irrevocable sería de locación, acá, 3/4 partes. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer más chico, o estiramos ¿cómo se funciona? Bueno. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Las opciones que tiene es, puede ser que el dador, el tomador, que primero decía: no, yo esto lo voy a adquirir, pero resulta ser que la empresa cambió de rubro, un socio se fue, se pelearon los socios, se murió un socio y se dedican a otra cosa, entonces ya no me interesa adquirirla, no me interesa comprarlo. Entonces directamente devuelvo los bienes al dador en las 3/4 partes, termino con el alquiler y se terminó, lo devolví. O convengo un nuevo contrato de locación. ¿Por qué? Porque en realidad me voy a dedicar a otra cosa, pero me falta todavía terminar unas cuantas partes de lo que me estoy dedicando, y por lo cual lo necesito, entonces lo estiro un poco más la locación. Ahora, en este caso va a ser por un precio inferior, porque el bien ya está totalmente amortizado en esas 3/4 partes del contrato. Salvo que cambie por un bien nuevo, en el caso, como decíamos, de la alta obsolescencia tecnológica. Entonces, en ese caso es un monto más alto, porque es un bien nuevo, más caro. Y la tercera opción es ejercer la opción a compra, adquiriendo el bien por su valor residual, fijado al principio en el contrato de leasing, o sea que no uno nuevo. Estas tres pueden ser preguntas de examen, por supuesto. Entonces, devolver los bienes al dador, no me interesa comprarlo por distinta situación. Convenir un nuevo contrato de locación por un precio inferior, si es que estoy terminando nada más por un tiempo pequeño. O si cambié por un bien nuevo, ahí renuevo el contrato de locación por un precio mayor. O ejercer la opción a compra. Y ahí adquiero el bien. Eso es muy importante. Los derechos del dador. Los derechos del dador como propietario es que si la cosa dada en leasing se la hubiera por alguna circunstancia entregado a un tercero como venta, aunque no lo hayan hecho pasado por el registro, lo hayan puesto como garantía o algo, cosa que es imposible porque no es de su propiedad, el dador, hasta que no ejerza la opción a compra, puede ejercer la acción reivindicatoria sobre cualquier persona que la tenga para recuperarla. ¿Sí? Es lo mismo que si tengo un auto yo que lo alquile y el otro se lo lleva a otro, lo puedo recuperar con acción reivindicatoria. Es totalmente inoponible al dador la venta o gravamen del bien al tercero, por supuesto, mientras dure el contrato de alquiler. Bueno, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? Que no se paga.
Si es un incumplimiento en el caso de inmuebles, va a funcionar igual que un contrato de locación. O sea, la falta de pago del canon va a producir el siguiente efecto. Intimo el pago, y si no cumple, ¿se acuerdan cómo hacíamos en la locación? Pido el desalojo. Y aparte, cobro los cánones vencidos y los daños y perjuicios por deterioro normal de la cosa que puede hacer, igual que una locación. ¿Qué pasa si se incumple siendo un mueble? Por ejemplo, lo que decíamos nosotros, que era el vehículo que habíamos comprado, secuestro y ejecución. Ante la mora del tomador, el dador puede pedir el inmediato secuestro del bien, con la sola presentación del contrato inscripto, interpelándolo por 5 días. Directamente lo secuestra, cosa que no puede hacer. ¿Se acuerdan cuando decíamos si estaba en un contrato de mutuo o un contrato de compraventa financiada? No podía hacer eso, porque no era el propietario, así que tenía que ir, reclamárselo con un juicio necesario de incumplimiento, ejecución de prenda o hipoteca, si había fallecimiento, si había concurso, todo el problema porque el bien ya no es suyo. Acá sí puede secuestrar el bien porque es de su propiedad, tiene un contrato inscripto que lo demuestra y una interpelación de 5 días y resuelve el contrato y recupera el bien. Y la otra es ejecución por cobro del canon hasta el secuestro, cobrarle el canon como si fuera un alquiler, es decir, hasta que haga el desalojo voy a cobrar todos los canones que faltan, más las cláusulas penales que puedan estar pactadas en el contrato, más los intereses, más los daños y perjuicios si correspondieran. Acá en este juicio se puede incluir también ejecutar a los fiadores o garantes. ¿Se acuerdan? Le dije que acá también podía haber fiadores o garantes en el contrato de leasing como contrato accesorio. Y el domicilio constituido es el fijado en el contrato, igual que vimos en el contrato de locación, que también puede ser real o puede ser ahora electrónico. Bueno, vamos a ver rápidamente para terminar, aunque les lleve un poquito más de tiempo, que van a ver que tiene ventajas para todos, para el tomador, para el dador y para el proveedor. Ventajas para el tomador, que serían ustedes por la empresa, en el ejemplo que pusimos. Primero, que con una cuota canon significa que es más barata que una cuota, elige el bien que quiere, adquiere la tenencia del mismo y puede usarlo como propio, aunque sea un alquiler. Obtiene la financiación del 100% del valor del bien, cosa que en la otra era el 70, el 60, el 50. Puede financiar el IVA en cada cuota. Acuérdense que cada vez que uno compra, tiene que pagar el IVA. Acá, como no están comprando, van financiándole el IVA en pedacitos en todas las cuotas que hay en cada cuota. Y además, eso le da un crédito fiscal en el caso de que sean automóviles, o sea, un beneficio. Porque, ¿qué significa acá el leasing? Cuando yo compro por la compraventa financiada o con un mutuo y soy propietario, inmediatamente al comprar tengo que pagar el impuesto del IVA. Después van a ser expertos ustedes en los impuestos. Tengo que pagar el IVA. Acá todavía no he comprado, por eso tengo este beneficio. Después hay impuesto a las ganancias. Acá no, porque todavía no está entrado en mi patrimonio. Y tengo impuesto a los bienes personales. Ingresé un bien personal, tengo impuesto. Acá no, porque tampoco lo ingresé todavía. Entonces, durante esas 3/4 partes que tengo un canon que es más chico que una cuota, además no pago impuestos. O sea, me sale mucho más barato que una compra-venta financiada o un mutuo. Entonces, puede financiar el IVA en cada cuota, puede tomar el crédito fiscal IVA en leasing sobre automóviles, puede deducir el canon del impuesto a las ganancias. Porque encima, en vez de pagar impuesto a las ganancias, cuando uno alquila, puede deducir el alquiler del impuesto a las ganancias. Así que esa plata la puede invertir en pagar la cuota canon. Ventajas para el proveedor de bienes, el fabricante o importador que les vendió. Primero, que aumenta las ventas y facturación porque ya hay otra forma de vender que es el leasing. No toma riesgos crediticios porque se las compran. Si es el banco, se lo compra el contado, si fuera un leasing financiero. Y si es un leasing operativo, él sigue siendo propietario de la cosa, o sea que no va a tener riesgos crediticios. Aumenta el capital de trabajo porque vende al contado en el caso de un leasing financiero. Tiene una relación prolongada con el cliente en el caso del leasing operativo, que permanentemente le va renovando el bien. Y las pymes, en tanto, haciendo leasing, pueden competir en financiación con grandes empresas. Ventajas para el dador, y ya estamos terminando. Financiero u operativo. El dador, financiero o operativo, cualquiera de los dos, el banco o las fabricantes, evitan el riesgo que ya lo saben, pues se lo he explicado, el riesgo de fallecimiento del tomador, ya que el bien es de su propiedad, o sea que no tienen que ir a ninguna sucesión, a abrir ninguna sucesión para ver quiénes son los herederos, para ver a quiénes son los propietarios. En cuanto al riesgo del bien, el bien está protegido por un contrato de seguro. Es obligatorio en el leasing hacer un contrato de seguro total, por las dudas que le pase algo al bien. Y la responsabilidad frente a accidentes, ya se las expliqué, no responden ellos, el dador, sino que responde el tomador de leasing como guardián de la cosa, como lo dispone el artículo. Y acá
yo les puse, para que lo tengan ustedes, perdón, acá les puse el responsabilidad frente a accidente, les copié el artículo, cada uno de los artículos. Este es el del leasing y este es el de la actividad riesgosa. Y este es el beneficio impositivo, quién paga el IVA en el leasing, por si tienen alguna duda. En el caso del leasing, el IVA para el adquirente final, que es el tomador, es decir, la empresa que adquiere un bien mediante leasing, paga el IVA poco a poco, según va pagando las cuotas periódicas. Mientras que el dador lo tuvo que pagar de una sola vez. Y si ustedes hubieran comprado frente a compraventa financiera o mutua, hubieran tenido que pagar de una sola vez. Bueno, hemos terminado con el leasing. Sé que les he tomado unos minutitos más, pero quedan desocupados entonces y hemos terminado estas dos. Yo creo que me voy a fijar si en la clase que viene, que no tendríamos que darla, nos conviene darla o no. Ya me voy a fijar por el tiempo que nos queda. ¿Ustedes han escuchado que realmente las clases las terminamos a mitad de junio? ¿Han escuchado algo, chicos? Yo no. ¿No? Bueno, que creo que la terminamos antes. Vamos a ver, lo voy a averiguar. Bueno, chicos, los desocupo. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Ah, profe.